Moncarro, un pueblito que en la década de 1950 fue reconocida por toda Latinoamérica y parte de la sociedad europea por su masiva producción agrícola y su tecnificado molino de arroz que le permitía acoger los granos de cultivo de más de 4.000 hectáreas de sembríos. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo era en aquel tiempo? ¿Cómo se vivía en aquel tiempo? ¿Cómo se fue acabando todo? Y hoy nos encontraremos en presencia del señor Gerardo Terán, un poblador que ha vivenciado en carne propia toda esta gran historia de acontecimientos, que ha vivido el significante cambio en nuestra gran cultura y que ha disfrutado de las emocionantes tradiciones de estas tierras que hoy tenemos el agrado de poder tener. Literalmente, hoy presentamos una fuente directa de lo que pasó en Limoncarro. Ya. Ya. Entonces, muy buenas noches. En esta oportunidad, los alumnos de la Institución Educativa José Carlos Mora Ortiz nos encontramos aquí con el señor Gerardo Terán, Sí. quien va a ser nuestro personaje a entrevistar en el día de hoy para conocer un poco más de la cultura de Limoncarro, de la historia y de los hechos que se han acontecido desde tiempos de Hacienda, cuando estaban los alemanes por estas zonas, hasta la actualidad. Bueno, muy buenas noches, señor. Buenas noches. La primera pregunta basaría en cómo llegó usted acá. Quisiera que nos cuente esa parte. ¿Cómo llegué? Sí. Bueno, yo he caminado bastante, ¿eh? Pero claro, aquí estoy mayor tiempo, años ya. Y después estaba en Catalina. Catalina, ¿dónde Sí. queda eso? Ayer estaba en Catalina y después estaba en Pacasmayo, Tepeque. Por ahí en un restaurante en Pacasmayo también trabajaba. Después que Tepeque. Después vine a Chepén, de Chepén, al Callejón de Chepén, Callejón que se llama. Ya. Y de ahí ya he venido acá. Pero años allá, de eso, ¿cuántos años? Por eso tengo años pues ya también yo. Entonces, a Limoncarro o a esta zona usted llegó cuando tenía ¿cuántos años? Ah, ya he tenido todavía de 35 años. Ah, desde los 35 está acá. Claro, allá yo soy un muchacho, yo vengo niño muchacho, claro, yo no soy soy de San Pablo. Pero, ¿De San Pablo? sí, de San Pablo soy. Ya. Pero acá he venido muchacho también, porque cuando todos los gringos, todo ha sido diferente ahora, pues. Todo ha sido hacienda, pues. ¿Cómo era antes cuando llegó recién? Hacienda ha sido pues los ilmedestres, han sido los hacendados, y se ha trabajado a las 6, de 7, a veces 6:30 hasta las 5, 6. ¿Eran más de 12 horas de trabajo? Sí, aquí como querían lo hacían trabajar. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y sus sueldos? sueldo sí, los 20. ¿Son 20? Sí. Y cuéntenos en qué trabajaba en la hacienda. Aquí en todo, pues que podía trabajar, como dice el muchacho, en todo. Yo he trabajado en todo. En palana, en trasplante, en saca, cargando boquetes en la semilla, en yuntas. Y yo estoy acostumbrado a trabajar hasta en yunta, pues en yunta trabajaba. Ah, Y me sí. mandaron a la yunta por castigo una vez porque no quise irme al boquete porque nos hacía trabajar de 6 a 6 Ah, y sí. pagarnos un sol 20, pues. O sea, era muy estricto ahí. No, pues y demasiado allí. Y ahí no almorzábamos, éramos 4 así, que cargamos 2 boquetes. ¿Y las yuntas para qué eran? Para la arada. Eso para arar, sí, araba. Pero eso era cuando no existían máquinas. O sea, preparaban el terreno con yuntas para el sembrado de arroz. Sí, han orillado, diremos a veces así, de que dejaban las máquinas medio mal, yuntas metían cuando lo remojaban a veces los terrenos, metían yunta y la yunta, con yunta lo sacaban las esquinas, así, de terrenos a veces angostos, las pozas, hoy pues son pozotes, Claro. antes ha sido pues, positas delgaditas, a Antes veces eran más chicas. más o menos pues, Ah, hoy ya pues pozas de más de hectárea, claro. diferente, un cambio tremendo ha hecho ahora hoy, terrenos pues. O sea, los alemanes cuando ellos sembraban y todo ello, sus pozas eran bien chiquitas. Eran chicas algunas partes, Algunas partes. sí, partes que eran planos, pues tenían buenas cosas, y partes que eran medio falditas, pues chicas. Claro. Y la tradición del plantar así, pues, desde antes era. Eso sí, Desde antes. por supuesto, eso se ha sido antes. Ah, ya. El plante, pues, ha sido ahí, por eso que había gente, pues, gentada, tenía un tiempo, un año trajo contrata de Tembladera, de San Pedro, de San José, de Chepén, ya cerca para que, y ellos ya maliciaban que iba a haber reforma agraria, pues. Querían aprovechar al Para máximo. aprovecharlo, sembraban toditito, no dejaron un rincón de siembra de arroz. Ah, entonces aprovecharon todo eso. Todito se aprovecharon. Por eso que había cantidad de gente,
Y a nosotros nos jodían, pues, porque los volquetes no paraban, 2 volquetes que tenía la hacienda. 2 volquetes, señor. Día y venía uno y otro, día y otro venía, y no, pero ni almorzar, almorzábamos 2 y 2 que bien trabajando. Almorzábamos, nosotros reemplazábamos volquetes porque como. Ah, entonces usted cuando trabajaba en la hacienda todavía no era de aquí, No, era de Chepén, del callejón de Chepén. no, acá ya. Ah, ya, solo Ya. que los venían a recoger desde acá. No, ese, a pie, que recoger, a pie, antes ya andaba a pie de caso. Ah, sí. Uy, ya me iba hasta cortando, pues talando hacia pie. Y el tema del cuidado del cultivo, ¿cómo era? Bueno, ahí el cultivo que hacían, siempre han tenido pues sus caporales conocidos, quien han ordenado a la gente que trabajaba en plantas, en sacos, en balanas, y ellos estaban ahí al pie. Hay gente que ya conocía, que tenía confianza, caporales que le llamaban, esos nos veían a todos, a los que trabajábamos, esos daban tareas, volvían, pero qué tarea le daban, una tarea, a veces no sacaba tarea, No comía. todo el día, y a veces no lo hacía bien, no lo recibían. Al segundo día tenía que madrugar a hacerlo de nuevo. O sea, eran Su muy tarea, explotadores los hacerlo, alemanes. terminar para que lo vuelvan a dar la vuelta del día. Explotaban mucho entonces. Oh, eso sí, sí. Por eso digo, si fuera hoy día que vinieran los hacendados y hicieran eso, se mueren toditos, será. Que es demasiado, ya quieren salir a las 10. Y se Hoy fue. ¿quién que sale con ración? Nadie. Hoy nadie saca ración. Ya antes hasta de la hacienda hacía con ración, allá la saca. ¿Ración? Ración, su comida por Ah, favor. ya, claro. Es ración, pues, es su comida para que cocinen, pues. Ah, Sí, de la hacienda hacían. Y ya después, la vivencia que tuvieron los hacendados, miren, ya la saca, ya no llevaban a sacar a los hombres, sino puras mujeres. ¿Por qué llevaba puras mujeres? Porque las mujeres iban con sus hijas, hermanas, y sacaban la tarea como si nada, porque daban 70, 80 metros. No es como ahora que quieren 40 metros, 50 metros. sí fue. Ahí no, ahí le daban y se acabó. ¿Y las avionetas solo eran para fumigar o cómo? Que para fumigar tenía una avioneta. Una tenían, Sí, una avioneta. sí, una avioneta tenían. Claro, en Casa Grande creo que tenían más, como han sido de Casa Grande también, pues han dependido de Ah, ya. los mismos gringos, familiares, ¿qué será? Se les conocía como los gringos. Sí, los gringos, pues. ¿Y usted alguna vez ha tenido contacto directos con ellos o No, no? no, eso no salían hacia el campo, casualidad, con el administrador, el gerente. Salían, sí, no. Siempre estaban en la casa Se iban siempre, ¿eh? ahí, acá en la oficina, Ah, ya. ya no salían ellos. Por eso tenían todo empleado nomás, administradores, caporales, y de todos ellos era lo que se entendían en el campo, Y en el trabajo. y en el caso de la gente, usted me está hablando de los años 70 por ahí, Sí, por lo menos, no, desde el 40, desde el 40 me está Sí. hablando. Ah, ya. ¿Usted tiene cuántos años? 96. 96 años. Sí. Ah, Por eso yo, acá iba un muchacho, y por eso conocí toditito. ¿Y Villa San Isidro era descampado, era chacras o cómo? Este no hace chacra, este es un campo de aterrizaje. ¿No? Ah, solo campo de aterrizaje. Sí, este es un plan hasta adentro. Grandísimo. Sí, Ah, de la camioneta, esta de la avioneta, aquí se cargaba pues para fumigar. claro. Y acá trabajaba también. Y en el caso, por ejemplo, creo había otra cooperativa para allá, para Mariscal. Esa de ahí, cuando usted llegó, ya no funcionaba. No ha habido. Ya no había. No ha habido cooperativas más, desde cooperativas, cooperativas no ha habido, haciendas. Ah, ya, esa hacienda de Mariscal que está en como un cerrito ahí. Ese es el Cerrillo, Sí, ¿de quién era esa hacienda? es Peralta. Peralta. Sí. ¿Y qué sembraban? Igual Jorge arroz. Peralta, ese ha sido también arroz todo, Ah, también. todo arroz ha sido. Entonces, desde que estaban los gringos que les llama usted, siempre han sembrado arroz. Arroz, ese han sembrado arroz, algodón, han sembrado garbanzo, Garbanzo. también sembrado. Pero, ¿y cómo era? Algodón sí, permanente también sembrado. Ah, sí. Sí. ¿Y el sembrado era una campaña, siembran puro arroz, otra puro algodón? No, tenía su lugar, su sitio de Ah, tenía sí, su sitio. sí, por ejemplo, el algodón era el chafán. En Chafán. Chafán era algodón todito. Y también aquí en el Palmo sembraron, pero aquí en el Palmo han sembrado también el garbanzo, del que sacaban a veces el algodón. Después también sembraba algodón ahí en el Palmo. Ahí no sembraba arroz, sal. ¿Y la hacienda se extendía hasta más allá de Chafán o dónde era Ya su no, límite? hasta el río. Hasta el río. Sí, ¿Hasta Pitura? Tepeque. Sí, hasta Piura. A Pitura era nomás. Sí, ¿De Pitura hasta Tamarindo o Tamarindo se cortaba? Tamarindo de acá. Ajá. ¿O hasta dónde era el límite de la hacienda? El límite es desde el Cultambo. Cultango para acá, desde el río, pues. Ah, ya. Desde el río es el lindero para acá.
Ah, todo eso. Todo del río para acá, para acá. ¿Y yendo para allá, dónde acaba? ¿En Ciudad de Dios o más allá? Más allá. Más allá acababa. Más. Faclo, Faclo. Hasta Faclo se iba. Sí, claro, hasta Acro, se iba hasta la barranca, casi al mar, pues ahí. Entonces, todo el lindero del Valle de Jequetepeque era Hacienda Limoncarro. Sí, haciéndole un carro. Todo el lindero. Allá era Jequetepeque y para acá un carro. Ah, ya. Cuadrándose así, para acá un carro y para acá Jequetepeque. Ese es ahí, el río de eso andaba. Claro, era uno solo entonces. Sí. ¿Y esas tierras antes de los Gildemeister de quién eran? Bueno, eso sí, ya no he conocido, pero decían que habían sido de gente que han tenido más anterior, nietos y los maestros vinieron y compraron. Decían así, pues eso sí, ya no, ¿para qué? Pues yo no ya no le he visto eso, Claro. pero decían así que ha sido tierra de otra gente de acá, pues. De los peruanos que De los tenían. peruanos, pues, sí. Ah, Después ya. vinieron silvestres y chinos, pues, por ejemplo, Cultambos, chino, Cultambos es, así chinos, es chino. eso sí, chinos. Ah, ya. Tolón, también chinos, Tolón es otra hacienda ya. es otra hacienda, pues. Otra hacienda. Entonces, Cultambos, otra hacienda, Tecapo, otra hacienda, ya se van las haciendas así. ¿Cuántas haciendas más o menos habrá habido por acá? Tenemos por acá nomás dijo Tolón, Limoncarro, Tecapa, Cultambo. Ahí van 4 nomás, unas 15 habrán habido por ahí. Sí, bueno, hacienda, aquí vivimos en el Cerrillo también, pues. Cerrillo otra. También sí, otra hacienda. El Cerrillo, Talambo. Talambo. Ah, Talambo. Talambo también, pues, una hacienda grandote también. Grande también. Sí, Purifico. Lubrifico también. Unas 15 por ahí más o menos. También Lubrifico. Pero todas no eran de Gildemeister. No. Y el de Mestre solo esto. Limoncarro. Limoncarro. Y Casa Grande. Casa Grande también, sí. Ah, ya. Sí, de Mestre. ¿Y su transporte de ellos, cómo, o de ustedes, así, cómo era? ¿Cómo era el transporte? ¿Caballo, bicicleta? A pie la mayoría, no había ni caballo ni bicicletas. Después ya se compró estos burritos. ¿Burritos? Bicicletas no se conocido. No, pues eso No había. existía. Ay, no. En burritos andaban. En burritos. Sí, el que podía pues comprar, el que no andaba a pie. Por eso salía uno temprano de su casa, no. Para que llegue puntual. Puntual, eso sí. Entonces, Eso sí. Si la hora, dije, si no, ya no, afuera. o sea, si llegaba tarde lo botaban del Lo trabajo. botaban, ya no lo recibían, pues. Ah, Ya no, ya tenían esa orden los caporales, ya no. Ya, que vaya, mañana vendrá temprano. Lo castigaban. Sí, lo castigaban. Y ahí se obedecía todo, ya veo, hoy ya demasiado cambiado. Un cambio tremendo hoy día. Ya, Ahora ya no quieren trabajar a veces. no, hoy hacen lo que quieren. Claro. Como pueden, trabajan. Ahí no, ahí, como le digo, trabajaban mal, no lo recibían la tarea. No ganaba usted nada. No terminaba, no ganaba usted nada. Así era, ¿no? Y así, Ahora lo siembran el arroz al revés y no les dicen nada. oye, como quieran, Como quieren, ¿no? como quieren. Y tienen que recibirle, porque ya la gente se acostumbraba así, pues. Ya la gente ya no quiere trabajar bien. Y como quieren, ellos trabajan bien. ¿Y en tiempos de Hacienda, ustedes tenían celebraciones? O sea, ¿hacían celebraciones los Gildemeisters así? ¿O la los... Sí, pues, el de nosotros, claro. No, eso no hacían. La cooperativa, sí, ya, bueno, ya hicieron, pues, siempre del patrón que es O sea, Gildemeister no hacía fiesta. así es. ¿No? Entonces, a partir de cooperativas se celebra recién lo que es San Isidro Labrador. Sí, sí. Ah, sí. ¿No les gustaban las fiestas o por qué? Las fiestas de eso, porque no gastan, pues. Ah, no querían gastar, era muy Es lo tacaño. único que sus rancherías han hecho. Rancherías como... Es de las casas que son de allá del Moncarro, todito va hecho el Ah, todo ello, todo su sí, presupuesto. dejaban allí su gente, pues, para su gente. Ah, ya. Tenían gente estable, pues. Gente estable y gente de afuera que veníamos. Veníamos así de afuera. Y su gente estable tenía, pues, la ranchería se llama eso, todo ese pueblito. Ranchería. ¿Ya? Esa ranchería se llama. Pero antes, igual desde siempre ha sido su arquitectura caña y barro, ¿verdad? No, poco ha habido eso de acá. La que ha habido eso bastante ha sido por creo, San Pedro, de casas, por ejemplo, eso es lo más ha sido de caña. ¿Y acá cómo eran las casas? De adobes han hecho ella, Adobes. adobes, ya. Ah, ya. Adobes, la hacienda pagaba, no me acuerdo si pagaban 12 soles el 1000, creo, o 10, o 8 veces. Por miles se daba tarea tampoco, no vale querer sacar lo que quiera. 200 era la tarea, 200. 200 adobes. Ah, sí. Y es por eso que todos ellos también sus paredes que han hecho de adobe han hecho. La ranchería. Pero primero fue el sector de la cabaña, ¿verdad? Sí. Eso estuvo primero. Ajá, eso fue.
Y entonces, a usted cuando llegó aquí a Limoncarro, ¿la ranchería ya existía? ¿O Ya, todavía? ya. Ya existía. Ya, sí, desde que vinieron los gringos, desde que hicieron eso. Ah, Sí, para que tenga su gente estable. Porque a ellos les convenía gente estable que tenga una parte. Para que ¿Y esa gente estable quiénes eran? esa gente que trabajaba. ¿Contadores? Trabajadores por cualquiera, así como son peones hoy día, pues no. Ah, ya. Si no, estable lo llaman porque tenía ahí su casa y usted ahí Luego trabajaba en el campo. ha trabajado en el campo. Ah, ya. También de empleados, por ejemplo, contador, había administrador, gerente, ese tenía sus casas separadas, pero el tenido también ha dado casas aquí en la hacienda, a todos esos, a todos los empleados también. Pero ahorita detrás de esas casas de la ranchería, todo eso, poncianas, eso ya se fue poblando después, ¿verdad? Ese ya se ha poblado después. Porque son otra construcción, lo veo. Ya no, eso ya no es de la hacienda solamente, ahí no fue. Como un rectangulito nomás. Ajá, Porque las casas se acaban en la plaza, ahí Ajá. alrededor de la plaza. sí. Y cuando usted llega acá, ¿ya hay Francisco Solano de esa o todavía no? Esa primaria que hay frente. No, todavía. Todavía no hay. No, después llegó ya. Mm. Sí, y ahí le he conocido a él bastante, muy buena gente. A Francisco Solano. Claro, pues, Ah, ya. un caballero hasta nomás, oiga ese hombre. Iba a ver, donde quiera, usted lo encontraba, lo hablaba, lo saludaba, con qué atención lo contestaba. Ese sí, hombre, sí, buena gente. Bueno, que ha sido educado, pues. ¿Y qué comidas típicas se preparaban antes aquí en Vías, en Isidro, en Limoncarro? ¿Cuáles eran las más típicas? Las más típicas. O que ya no se preparan inclusive a hoy. Que, por ejemplo, en la casa o para ir al campo, ¿cómo es? Porque el Así, campo también andábamos de olla, pues. así, Claro, de ahí creo que se origina Ración, pues, la ración se sí, llamaba eso. la ración. Sí, en la ollita, pues, de número 2, número 3. ¿Oíste de barro? No, de fierro. De fierrito ya era. Era de fierro. Ah, ¿y cómo? ¿Ahí cocinaban en la chacra En o, la chacra, pues, para Ah. que entre se pueda mismo vuelta. o llevaban todo mezclado desde su casita y allá No, nomás? ya adresadito, sí, allá. Ah, ya. Y con su arrocito, todo, ya se había carnecito, su carnecita, todo. Aprender la leña para que se cocine. Nada más ahora que es hora, tocaba pito, habido acá el pito. Tocaba a las 11. A las 11. A las 11 en punto. A las 12. No, a las 12 eran. A las 12. Y después vuelta tocaba el pito para que una hora era de comida que descansaba. Una hora nomás no tenías que pasar esa hora. Nada más. Ahí mismo, porque se oía todo ocultando, todo y que oían cuartot y había un pito que tocaba. ¿Y ese dónde está ubicado? Ese, ahí ahí en Ingenio, pues. En el ingenio. Es un tubazo. Pues. ¿En la hollada, por ahí? Sí, ahí donde que es ahora, en esas casas viejas que hay abajo. Pues. Cabaña. La cabaña no, abajo en la parte baja, pues. Molino. Molino, ahí está. Ahí es. Ahí sí. Ahí ha sido, pues, ahí ha habido, tocaban el pito, pero fuertote, pues, no, que se oía todo de capa, se escuchaba, el fuertazo era. O sea que la gente sabía, que escuchaba, toda la gente que sabía estar trabajando en toda la hacienda. Y disculpe, ¿cuánto les pagaban? Ahí ha sido a sol 20 o sol 50, según a veces el trabajo, pero más no pagaban, pues, hasta sol. ¿Y cómo era el costo de los alimentos? Los alimentos eran, bueno, casi como ahora, ¿no? Su arrocito, pues, es así la No, comida. o sí. sea, el precio de la comida. Ah, es sí, bien barato también. Bien barato. Sí. Claro, pues para que paguen un sol. 30 Sí, soles al mes. yo ganaba un sol 20, me han pagado. Ese me pagaron cuando estaba de guardián, porque trabajaba de noche, un sol 20, Un sol 20. un sol 20. Un solo 20 por toda la noche que guardianaba. Claro, en el día también, en el día y la noche. O sea, por 24 horas un sol 20. Un sol 20. Ah, y por ejemplo, si usted quería comprar, ahí había arroz, dice, diga, Todo estaba barato. un kilo de arroz, ¿cuánto costaba? ¿10 céntimos? Sí, era 50, a 20, 25, 30. Céntimos. Sí. Ah, sí. Y por ejemplo, las gallinas o huevos, o ustedes criaban, Ese, pues, o los regalaban ya. ese era barato. Pues, ¿no? Barato, porque acá ahorita ya está un sol casi luego ya un huevo. Sí, hoy es un sol, hoy es un sol, paga un cambio. Sí, fue. Hoy demasiado cambio. Ay, ay. Yo me acuerdo, lubrifico, me fui, me la saca. Glorifico, Y- la 300. Estaba durazo, pues la gente, entonces sus manos se ampollaban, se cortaban y ya no podían trabajar. En la cooperativa sembraban, les daban alimentos a ellos también. Pues. Ah, No. ya, o sea, Los como miembros de la víveres. cooperativa, sí, exacto.
Ah, pero eso viven con Pero cooperativa. esa es la gente estable. Ahí está. Ah, La gente que estoy hablando de la ranchería, pero a los de afuera no le daban. Sí, esos víveres que se daban solamente era la gente que Y pertenecía ahí. bueno, se le daban, Y a la gente que venía de afuera pero no. a los finales daban también de afuera, pero descontaba, pues le pagaban, ¿no? Ahí tenía una tienda, había, que daban arroz, lo que necesitaban, alguna cosa de comida, pues de, de frijoles o todo. A veces ya compraba uno, pues ya. Pero la gente estable sí tenía ayuda, pues le daban un cuarterón, decían que 4 kilos de arroz. Ya. Así les daban. Pero a su gente que trabajaba, pero a los de fuera no, su jornal y listo, se acabó. A los de afuera lo descontaban de su sueldo que ganaban. No, ya no le daban, pues si compraba, Puro víveres nomás. pues, nada de su jornal, nada más. Solo su pago. Su pago nomás, que usted gana. Gana 1 sol, 2 soles, eso le daban. Pero no eso he ganado 2 soles, pues he ganado Solvente. 1 sol 20. Entonces usted considera que antes la vida era un poco dura, era injusta por los En el hacendados. trabajo, El trabajo. el trabajo. Y su vida así cotidiana cuando estaba con su familia o era cómo veía la gente. Ya, bueno, ahí fíjese cómo es el cambio demasiado, pues por eso digo que para hoy día es demasiado un cambio. Cómo vivía tranquilo con eso, comprando de todo, así como hoy día compra sus menestras, compra todo lo que necesita para comer. Claro. Todo era barato, pues, todo alcanzable, exportable. Fíjese, como demasiado, como de no creer eso, pero así ha sido anteriormente. Todo ha sido barato, pues. Como le llaman le llamaban cuarterón de arroz a 4 kilos. Y eso, no sé si costaba, no me acuerdo bien, pero creo que costaba, son 50. Soy 50. Y a Sol le daban, según la hacienda, a su gente le daba más barato, pues siempre lo apoyaba, eso sí, le daba más barato. Mm, Eso tenía su gente, como le digo, pues ahí toda esa ranchería se ha ido su gente de ahí, por eso han hecho las casas para que vivan ahí. Pero entonces los hacendados eran tacañitos en el caso de la Y bien costumbre. tacaños hasta nomás. No tenían celebraciones con tal de no gastar. No, allí no había que. Por eso no le digo que nosotros nos hicieran trabajar de 6 a 6 cargando los boquetes. Claro. Y ellos ganaban millones, ¿verdad? Millones. Porque eran Millones. 4.000 hectáreas por ahí. Hay que pensar de que allí como si se sacaba para hoy día 2 tareas, toditito el día, pues, de 6 a 6. Nosotros reclamamos a don Horacio, que fue el administrador, Horacio, ¿qué? Horacio Ríos, que eso ha sido ya más de pocos años que están atrás, pues, pero ya hacen años también. Claro. Y lo reclamamos para que nos aumente pues todo el día pues trabajar por una tarea. Claro. Y ya dijo 5 soles, un cuarto de tarea dijo, ¿cuánto sería? Ya nosotros, y no nos pagaron nada. ¿No? Y el día lunes nos vuelven a mandar a los 4 a los boquetes. Y los otros ya sabían porque se va a ir don Horacio a vernos. Y se corrieron, se escondieron. Y yo, no, pues ¿para qué? Pues me encontró. Oye, ¿y tú también has reclamado? Dime. Pero don Horacio le digo, si estamos trabajando de 6 a 6, a la cuenta que ni comemos. Ahí nos turnamos para comer. No paramos de trabajar de 6 a 6. Ah, ya me dijo, ándate entonces a la yunta, me dijo. Ahí me mandó a la yunta, pues. Mandaba a la yunta para atrás. La yunta entonces era un castigo prácticamente. Castigo, ya me cambiaba de miso, y fíjese ese señor. Me manda a línea alta. Ay, Ándate a línea alta, me dijo, ándate con la yunta. Es que un sitio, una yunta había para ir todos donde que es el ingenio. Atrás, ahí había un corralonazo, ahí sabe estar el ganado. Ahí me fuimos. Tenía ganado en la casa hacienda. Sí, ¿Qué tipo de ganado tenía más dicho la tienda en esos tiempos? ¿Puro carne o sea, lecheras también? Como se ha tenido lechera también. Mm. Harto ganado ha tenido. Y el tema de la casa hacienda, por ejemplo, antes decían que había un bosque ahí, pero o era mentira. En la casa sin nada, Ajá. O siempre era despejado, solo ficus. despejado, sí. Siempre. Sí ha habido con más espinos, sí ha habido más bien. Sí ha habido, pero no. Para allá, por ejemplo, ha habido no tanto. Algunas creencias o costumbres que usted conoce que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo aquí en la zona, como por ejemplo los curanderos, la ofrenda a la tierra o los duendes, algo así. Ah, sí, claro. Ya no pues viveza, pues. Antes no. Si yo todavía, mire, que sigo inocente de 8, 10 años, 12 años. Oye, ¿quién va a ser inocente de esa edad? Claro. Mire, anteriormente, de eso que se trata usted que me hace la pregunta, pues haya existido, pues, cuestión de, como le llaman la duenda,
y los diablos que han andado. Por esta zona. No han andado, ellos lo encontraban. Yo no lo encontraba para qué, pero después lo encontraban. La gente que vivía por acá, solo que los veía. Claro, salían pues, y en lo que salían Como encontraban. si fueran personas más salían a pasearse, los Claro, duendes. claro, en la noche si fue, no en el día. En la noche nomás salían. Claro, en las noches salían, pues. En el día, no, en el día, en las partes quizás, sí, que no había gente, Solitario. como hoy hay más gente, pues, decían que había, pero no. Nunca se cruzó usted con un duende o un diablo, dice, ¿no? Sí, el duende era, a mí mire, yo vine pues por una quebrada, había una piedraza grandote, y por ahí pasaba por el camino, pues ya a pie, pues no era, por ahí no había para andar a bestia, burro ni nada, sino a pie, enderezando así. Oye, y si era pesado, como lo llamaban, pues así, hay sitios que andaba usted por ahí. Se sentía mala vibra. Sí, y la duenda me vino en la noche a llevarme. Me jaló de mi cama, mi mamá me sintió. Mi mamá me sintió, yo grité, pues. Y me jaló, no, me dijo, y te vas, hoy nos vamos, me dijo. Tú te has comprometido conmigo, me dijo. Me dijo así. La duenda le dijo. La duenda, pues, con una mujerote. ¿Ah, sí? Me jaló de mi cama, oiga, me arrastró. ¿Y para ese tiempo usted vivía aquí o dónde vivía? Y yo estaba todavía ahí y he vivido en San Pablo. Ah, en San Pablo todavía. Sí, pero ya acá ya no, pues, pero ha existido eso de curanderos, eso de duendas, de todo, ha existido anteriormente. Todo, todavía en Jextepeque, pues aquí está también. Ya. Jextepeque, mire, yo era guardián ¿Qué cuidado? de las invernas, ¿Invernas? el ganado, Ah, ya. que había sembrados así cerca de las invernas, Ya. y yo me iba a cuidar porque salía el ganado al maíz que A comer sembraba. el maíz. Sí, sembraba salían a los sembrados. Y yo me quedo dormido en mi casa, no ve que en la noche no dormía ahí dentro del ganado, pues. Y me voy, sería a las 10 de la noche ya, Ah, sí. y en Jextepeque, y pasaba el camino por el mismo cementerio, al ladito. Y yo no sabía, hermanito, no sabía. Pero el camino conocía, pero el cementerio yo no me había dado cuenta. Pasé corriendo y uno me seguía en mi tras, en mula. En mula. Seguía sonando las espuelines como andaban antes. Ya dije, don Nino Ruiz, ese andaba así, andaba de noche así, algo ganaba, a ver si a verme a mí. Nino Ruiz era su jefe. Nino Ruiz era empleado, Empleado. empleado era de ganado. Ah, ya. Él sí a echar menos así a los guardianes, a las que sacaban leche en la mañana, ese era el empleado. Y yo dije, ese pues, está viniendo a verme, ya me jodió, pues dije, ya me vio y ya no me paga porque me van a pagar, ya son más de las 10 de la noche. Claro. Ah, usted se estaba yendo tarde a su trabajo. Corriendo ya, Cuando porque no me había quedado dormido. Ah, Y ya. venía corriendo. Y me seguía el caballero que sigue en mula, ¿Y qué pasó después? sonando. Y yo dije, pues don Nino, pues andaba así bonito. Dije, Nino se llamaba el empleado, Nino Ruiz. Y pasé por el cementerio, no tenía ni miedo ni nada, porque estaba en mi traza, así, y yo una carreraza adelante. Y entonces, y como existía en Jextepeque, pues esos callejones puro monte, oiga, oscuro. Claro. En partes monte grande, oiga, oscuro. Y la tranca estaba en parte medio oscura. Entonces agarré, me metí, al menos mal la tranca era así de palos, pues como se no fue cosido o cerrada bien, ¿no? Era así, palos. por debajo pasó. Por debajo pasé. Y yo dije, me dio seguro. Pasé ese coño, me boté de allí y el ganado ahí echado todavía, durmiendo. Entonces, ya pues dije, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero ir más. Y Llegó a la puerta, hasta la tranca, a caballar, y se perdió. No. Entonces era un fantasma. Sí. me dice un alma. Y ese es el diablo pues, del cerro. Claro. Y eso me ha sucedido 2 veces. Y eso pasó, claro, en Jiquitepeque, ¿no? Pero se podría interpretar que todavía esas almas, esos espíritus Eso eran por todo acá, por pues, todo el valle, existido. ¿no? Todo el valle, pues. Todo el valle, Desde sí. un carro. Y allí sí también me llevan de noche a otra parte del guardián. Había una casita y había un sembrado de trigo. Y ahí para cuidar. Y que yo no conocí, oiga. Y dice que en esa casita no podían vivir la gente. Uy, Muy, era muy pesada. muy pesada. No podían. Y yo no conocía nada ni sabía. Y fíjese, yo me fui mi fresadita y mi saquito llevaba para acostarme. Por ratos, pues. Tenía que estar ahí despierto para ver por el ganado. Si de repente salga y haga daño, tenía que estar ahí puntual. Porque Y siento que viene, sería las 10 o 11 de la noche.
viene un bultazo así grande, o como persona, pues. Ya por ahí sí tanteé, dije, ya es mal hora. Yo dije, sí, pues. Me paré, envuelto en la fresada para no verlo. Ya. Que llegue a mi delante, cerquita, ¡bum! Me dejé caer. Cuando sentí que pasó, y después boté la fresada, no había nada. Se quedó silencio. Ah, sí. Y amanecí, pero jodido ahí. Tremendas historias que ha pasado a usted. Oiga, cosas que yo ahora sí. Y Catalina también fue. ¿Catalina? Catalina. Guadalupe. Guadalupe, para abajo. Esa es Más otra. abajo. Esa es otra hacienda. Hacienda. Hacienda Catalina. Es que chinos también sirven. Ah, También. ¿y ahí qué sembraba? También arroz. Arroz. Todo el valle era arroz. Sí, arroz y eso sí tenían también cantidad de ganado. Ganado. Ganado tenían hartas verdas. Ahí me dieron trabajo a mí, no me querían dar, todavía muchachos, no me querían dar trabajo sin palanes, porque era el trabajo fuerte, pues. Claro. Y ahí había el caporal aparte, Manuel Mendoza era de Guadalupe, muy buena gente, me dijo, no quiere, el chino no quiere. El chino. Chinos eran esos, pues, chinos eran los hacendados. Y después, ¿qué pensaría? Pues me llamó, bueno, te voy a dar, me dijo, a ver, voy a hablar con él. O sea, era como que la mano derecha Él del chino. era el caporal, pues. Ah, ya. El caporal, el que manejaba a la gente ahí, Que mandaba en tickets. el invierno. Pero, y acá en Limoncarro los caporales eran malos, como usted lo relata. Claro, Era muy malo. bravos, don Juan Vilches, don Juan Vilches. Juan Vilches y don Alejandro Vilches. Esos hombres así demasiado, oigan, tiraban palo. A la gente. Sí, cuando ese era en el trasplante. Sí, el volquete. Y la gente, por la desesperación para la semilla, pues, Claro. no, le echaban palo, tenían que ir Esperar. a esperar en cola. En cola. 10 galvos, 20 galvos. A veces hasta 3, 4 galvos alcanzaba uno. Y todo el día. ¿Y qué cambios ha visto usted en Moncarro a lo largo de su vida y cuál se podría decir le afectó más en esos cambios? Esos cambios ya conforme el tiempo ha ido pasando los años. Ahí ha venido los cambios ya después, fíjese, ya hubo sindicatos. Ahí entonces, ya demasiado, pues como les digo, ahí Por la explotación que por le da. explotación demasiado era. Claro. Era ahí las ciegas, las cargas, y andaban en la ciega, daba 1300 metros, y solamente era para la tarea 1000 metros. Nada, Y ya daba más. 300 más. ¿No? Y entonces ahí ya hubo sindicatos. ¿Y eso en qué año me habla usted? Y ya se hacen, antes que se vayan los hacendados, pues, ¿no? ¿En el 70 por ahí? Sí, en el 70, no, antes todavía. ¿En el 50? 65. 65 por ahí, 70 de decir ya que ya se han ido. ya reforma agraria entró. Claro, claro. Claro. Ah, ya no sé. Y ahí entró reforma agraria y ahí se mandaron unas cosas. Entonces, los sindicatos salen en el 65 y Juan Velasco ve que todo eso, que la explotación y por eso lanza la reforma. Ya dije Juan Velasco, pues, yo le dijo, las tierras es el que lo trabaja, no el que representa como dueño ni arrendatario. Claro. Así que, ¿Y usted se acuerda de ese día en el que se dio la reforma? ¿Cómo reaccionaron o cómo estuvo este ambiente cuando se dijo, campesino, el pueblo ya no comerá más de tu trabajo, algo así creo que se llama la ley? sí, Ajá. sí, hay esta palabra. Claro. Claro. ¿Cómo se vivió aquí? O sea, fue... ¿Qué emoción tuvieron en ese momento que le dijeron esa cosa? Oh, claro, pues ahí una emoción, eterno, ¿no? eh, Librarse de la esclavitud. librarse de la esclavitud, pues hay que darse cuenta. ¿Quién iba a pensar? Ahí había gente, por eso la emoción demasiado cuando se entra la reforma agraria, pues. ¿Ese día llegó el mismo día hasta acá o cómo llegó la noticia? ¿Cómo trajeron la noticia? La noticia vino de Lima, Claro. vino las noticias, ellos ya lo sabían. Nosotros no, casi pues en el trabajo, pero ellos lo sabían. Ya. Por eso no les digo que ese año lo sembraron todos los rincones, arroz aquí, Limoncarro, todito sembraron, pura Arroz. cosa, una cosechaza sacaron. Me ha dicho ellos ya sabían que Ya sabían, ya tenían, dicen, conocimiento, creo, notificación, que van a salir y que los van a sacar, que las tierras lo van a quitar, las tierras van a ser para los que trabajan, los no trabajadores. no para los sí, arrendadores o dueños, hacendados ya no, sino los que trabajan son los dueños. Entonces, y así fue, pues, y así ha sido. ¿Y cómo los trabajadores llegan a enterar de la noticia si es desde Lima para acá? ¿Cómo llega esa noticia? No, eso pues, eso fue, por ejemplo, como estos son gente rica, pues siempre se comunican. Ellos antes ya, ahí había teléfono, sí. Claro, Pues sí, el ellos se teléfono comunicaban, telegrama. a lo menos
ellos iban y venían y siempre andaban los ¿En sus ricos, camionetas? pues, claro, En las avionetas andaban. ellos han andado siempre. Mm. No ve que ellos no salían al campo. Aquí casualidad salía uno, después no. ¿Y la casa hacienda, o sea, la que está abandonada ahorita, era siempre cerrada o cómo? Casa Hacienda es la de allá, Sí. la La del del carro, alto, Sí, sí, sí. de los tubos que había. Claro, claro. Porque Sí, arriba, siempre estaba esa cerrada. sí la Casa Hacienda. ¿Siempre era cerrada? Sí, cerrado, Ah, ya. cerrado, sí. ¿Y antes había un cerco o todo era Sí, pampa? sí, el Pampa, sí. Pampa. Sí. Ah, ya. Sí, Pampa, sí. Eso sí, pues, ya de ácido, está bonita, pues, ya. Después, ya como tantearon que ya iban a salir, ya no arreglaron nada, pues. ¿Y Ahí ese, se dejaron. y ese molino que hay ahí, de quién era ese molino? De la hacienda, de la pues. hacienda? De la hacienda, pues, de los gringos. ¿Y eso lo tecnificaron los gringos o ya estaba cuando los No. gringos lo compraron todo? No, los gringos. Los gringos trajeron Los la gringos, mire, había en otra, no sé qué parte, qué nación, en otra nación, que había un molino, también casi similar a este molino de acá. Ya, Dice que no es que dicen, sino es la verdad, claro. ya este de acá, este no ha querido gente para que arrumen, no ha querido gente para que pesen, él pesaba, solamente era un hombre para que ponga los sacos. Patuito, un solo. Ah, el de acá. solito, ponía los sacos nomás y se llenaba y pesaba y arrumaba todo. Un solo, el dueño mismo, el dueño del molino. Un solo, mire, en la máquina misma. Ah, ya estaba Cosa tecnificado. de creer, como dijo, de ver y no creer. Claro. ¿Cómo ha hecho eso? Por eso de esos molinos había dos, dicen, en el mundo. ¿Sí? Solo en el mundo. Sí, en todo el país, en el mundo. Pero había dos molinos, este y otra parte, no sé en qué parte, en otro lado. Eso sí, esos molinos cosía y arrumaba. Solito. Solito. Eso lo he hecho, no es molino de acá. Ah, sí. Eso, Era una tecnología, no me diga porque hasta ahorita, por ejemplo, se ven las máquinas estacionarias. ¿Y cómo era la cosecha cuando cosechaban los alemanes? bueno, eso sí, sus máquinas han tenido, pues. Las cosechadoras ya. Sí, sí, Ah, ya. sí, ellos han tenido sus máquinas, ellos. Ellos han tenido sus máquinas, sus carros, volquetes, eso. O sea, la cosechadora se llenaba y un volquete lo esperaba y luego lo llevaba al molino. Sí, por supuesto, sí, pues, la cosechadora estaba ahí trabajando y el volquete venía a llevar. Carros, camiones tenían. Ah, tenían Sí, tenían 2 camiones, 3 camiones, creo. grandes. Sí, grandes. Y sí, los de la hacienda ya tenían las máquinas, los Sí, camiones. sí, tenían ya. Era un imperio ya. Sí, para- sí, sí. Ellos tenían todas máquinas, tenían frontales, tractores, tenían máquinas. Frontales Los también gringos, no ve que Ganaban millones. también, pues. millones, pues, eso se tiraban millones. Y por aquí, creo que pasaba un ferrocarril, ¿verdad? ¿Y ese ferrocarril tenía conexión con la hacienda o no? No, No. no, ese sí es muy particular. Ah, Este ha sido otra compañía, diremos. Pasaba por acá, sí. Ya. Había estación ahí frente de la hacienda, que sí, debajo del molino, Ya. para allá. Ahí había una casita, una casa, ahí paraba el El tren. vagón. claro. Y el tren sí daba a veces, no, pues porque el tren andaba solamente lo más carga. Carga nomás andaba, pues el guano anteriormente se arronaba con guano, no había urea, no había sulfato, ni con puro guano. Y en el tema de la fumigación que usaban. Y en la fumigación después de los venenos se ha ido, Ah, eso se había. sí ha habido. Entonces, en vez de la urea, del sulfato, del fosfato que se usaba antes, era guano. Guano, disla. Guano. Y Guano, todo sí. eso se traía en los vagones. No, eso no, los vagones, eso lo traían a Salaverry, creo. Venía a cerrar por el guano y de ahí traían volquetes, camiones ya. A Salaverry venía. Sí, y el guano lo andaba el vagón, el tren andaba, lo llevaba de Pacalmayo a Chilete, el guano, ese andaba, guano, ganado, todo. Y acá no dejaba nada. De Sí, guano, sí. dejaba en las haciendas nomás. Ah, ya. No, daba así. Ah, de poquito, ¿no? Sembrador, no. Las haciendas tenía sus sitios nomás a donde compraba uno, Claro. el guano. Y el vagón, sí, puro gente nomás, ese andaba gente. Y o sea, antes solo habían haciendas o también habían pequeñas personas, por ejemplo, agricultores individuales que no pertenecían a ninguna hacienda pero tenían sus chacras. No ha habido. No ha habido, solo eran puras haciendas. Haciendas nomás. Ah, Ha habido algunos así cerca del río, han tenido pedacitos. Algunos han tenido así. o sea, solo había, sí había entonces, pero Sí, sembraban había, pedacitos claro, chiquitos. pedacitos poquitos así en el río, casi, que dejaban la hacienda así pedazos. Los rozaban, tenían pedacitos. No había como ahora, pero después ya. Y usted nos menciona, por ejemplo, de los cultivos, el algodón, ¿qué más? El arroz. El, El arroz, el maíz. el maíz se sembraba antes, usted no menciona Sí, casi sí, el maíz. claro, maíz sí. Le he dicho garbanzo. Ah, el Bueno, garbanzo. garbanzo de maíz. El palma. Garbanzo.
Ah, ya. Garbanzo era maíz entonces. El garbanzo era que sembraban también bastante. Allí algodón. Aquí algodón ha sembrado la hacienda. Pero maíz así en cantidad grandes no sembraban todavía. No sembraban casi, No sembraban. Más- ¿Por qué? más ¿Por qué poco. cree que no sembraban mucho? porque menos precio costaba. Ah, Y el ya. otro se importaban, pues el algodón. El algodón no importaba. ¿Y el arroz también? ¿O El arroz, eso sí, vendían pues en cantidad, por ejemplo, llevaron posiblemente a Lima, y Lima. a veces dijeron que ellos importaban, pero no sé la verdad de eso. Pero el arroz ha sido como ahora siempre, ha vendido así como hoy día que Al pueblo. al pueblo. Mm. Respecto a la educación, tengo entendido que antes se dirigían a estudiar a Guadalupe, pero ese derecho de estudiar era solamente para los hijos de los empleados o también para hijos de los que trabajaban en la hacienda, como por ejemplo los migrantes de la sierra. O los peones. Los peones. Bueno, eso pues tan igual casi como ahora, que algunos podían llevar sus hijos, pues llevaban, y si no, no, pues los hacendados sí tenían esa facilidad, pues no, todos los que tenían esa facilidad de llevar sus hijos Claro. a estudiar a los pueblos, pero los pobres poco, pues no, Pero sí podían. sí podían, pero más ha existido ahí en esos tiempos el mosaico, un Mosaico. libro de mosaico, muy lindo libro ese, oiga. Ahí tenía usted nombres, rúbricas, para que aprenda los nombres, las rúbricas, pero lindísimo, oiga. Y ese leyendo era como si estuviera usted en quinto año de secundaria, y varios así han estudiado solo que esos libros. O sea, el mosaico era como que estudiar, pero de manera propia. Autodidacta. Autodidacta. Sí, pues, no ve que había esos libros, existían, Y, compraban. y los, o sea, usted, por ejemplo, los trabajadores a sus hijos, cuando no les podían permitir la educación, les compraban el libro. Esos libros, solamente en la escuela, así cerca que habían, sí iban a estudiar, pero a los pueblos no, pues, y a veces Claro. no había plata, pues, no Sí. había. Y otra cosa, hasta movilidad no era como ahora, pues, Claro. más difícil. Antes creo que había buses que los llevaban a los estudiantes, ¿verdad? Sí, pues a veces, y a veces no, pues no casi, no había esa facilidad de hoy día. Antes tenía que uno ir, por ejemplo, a un pueblo de quedada, pero el que tenía, pues y el que no tenía, como siempre existió la pobreza, siempre antes, más peor que ahora, diremos, porque ya demasiado medían a uno todo, la comida, diremos, no nos medían, sino que vamos al jornal que ganábamos. Claro, pues. No daba, pues. Era un jornal muy bajo, donde que era un poco difícil eso. Y hoy, pues, que menos pueden, a veces existe, siempre a llevar sus hijos a estudiar Trujillo, Chepén, pues, pero antes muy poco, oiga, no ha habido casi lo más. ¿Y qué costumbres tenían antes, por ejemplo, ustedes, no sé, que la comunidad del pueblo, que ahorita ya quizás ya no se repiten? ¿Cuáles eran sus costumbres? No, pues, ya la costumbre de antes era como si, por decir, el que podía ir al pueblo por cualquier cosa que se llegue, podía irse siempre y cuando había, pues. Claro. Y si no, no, pues como digo. Y así en costumbres de vida, por ejemplo, desde siempre, pues, Sí, claro, de vida, por ejemplo, ¿no? Como anteriormente, eso sí ha sido mejor. Diremos que ahora no ha habido ni plagas para las siembras casi. Ahí había que sembraban frijol, el garbanzo, una gran cosa, también se ha comprado, también se ha comido. ¿y por qué cree que ya no se siembran esos cultivos? ¿Porque las plagas o...? Bueno, ese garbanzo ya no sé, no tendrá salida quizás, porque ese garbanzo pues poco se utiliza uno de comer. Quizás aquí no estamos acostumbrados, pero quizás en Hacienda lo importaban también como Lo el algodón. importaban, pues, Claro. lo importaban, pues, eso lo importaban, pues, por eso sembraban eso harto. Importaban eso, es lo que sembraba Chapán, por ejemplo, todo algodón, me decía algodón. Hablemos de pueblitos. Por ejemplo, Chafán, ¿ya era como que ya había una casita que otra o no había Sí, nada? Hacienda, ¿Ah? haciendita, pues, su casa, Ah, también tenía casa Hacienda. claro, Chafán. casa hacienda, Pero era como que una rama de esta de acá. ajá, Ah, ya. claro, pues. O sea, era como que otra casa en casa. Sí. Ah, ya. Pero pertenecía a Limoncar. El Limón Carro era todo, pues, Claro, sino que por distancia. claro. Por distancia, para que toda la gente de allá sale ahí nomás, pues. Y la gente de acá, y de Faclo a Faclo. Faclo también otra casa. Ah, o sea que Faclo también ha tenido su casa en la hacienda, para que tenga ahí sus empleados, todos, administradores, para que dirijan el trabajo. pero todo era de Limoncar. Todo era el Carro, pues, el mar, el Carro. Ah, Todo Faclo es el Carro. así Tenía su casa hacienda también. no sabía. Mm.
Y, por ejemplo, acá en los pueblitos cerca, Mariscal, ¿ya conocía a alguien, una casita que otra o cómo era por ahí? Hay unas casitas, había galitas. ¿Sí? Ahí no había unas casas. Ahí solamente, como digo, a veces algunos que han trabajado en la hacienda, han hecho ahí sus casitas, por ejemplo, don Pedro Vargas, ahí tenía su casita en la orilla del aceite. Claro. Ese era trabajador de la hacienda, tenía su camioncito que le había dado la hacienda. Ya. Bien, camión bien, pero todavía con buen taller motor trabajaba. Ujú. Y así la gente ahí, algunos habían casitas. En Mariscal. Sí, ¿Cómo decía que se llama el señor? Pedro Vargas. Pedro Vargas. Pedro Vargas. Pedro Vargas, ese trabajaba en la hacienda. Ah, ya. Sí. Entonces, Años, ¿no? algunos pobladores de acá de Limoncarro que trabajan se iban por allá a vivir a los... Sí, claro, hacían su casita, pues, y los que trabajaban, pues, acá no quería dar, en otros sitios no daba. No. Yo casualmente me fui a pedir para que me dé acá, no me dijo, ¿dónde estás tú viviendo? En la Cuchilla. Entonces allá es tu casa, ¿La pero Cuchilla? no tengo, Cuchilla se llama allá del Cerrillo más allá. Ah, ya, ahí Ahí vivía. viví yo, Ah, pero ya. yo trabajo acá. Claro. No sí. quería dar pues, para hacer casa, nada, Ya. no quería. En la Pero, hacienda. y la hacienda, el límite que lo corta... Ahí existía la Panamericana, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Sí. Sí, sí, Panamericano sí, sí, pero solo era... ¿Era asfalto ya o era tierra? tierra. Tierra. Ah, ya. Tierra es muy poco, porque ahí pues existía el vagón, Vamos. esa es la que llevaba gente. Ah, entonces la Panamericana conducía el tren, por ahí. No, es por otro sitio. Ah, ya, entonces era una carretera Sí, prácticamente. carretera era por acá siempre, ¿no? Pero el vagón tenía su línea por detrás del cerro Pitura, salía de Pacasmayo. Y de Pacasmayo venía por acá, por el Limoncarro, pues, pero ya, él venía por acá de Cultambo, más para acá adentro, ahí pasaba por el río para acá, por Esquivaba, sí, esquivaba. San José, más acá, Verdún, ¿Verdad? por ahí pasaba el tren, Ah, acá, ya. cruzaba por ahí, ha tenido su puentazo acá en el río, acá abajo en ¿cómo se llama el sitio este? En el río. Sí, en el río, pues el río tenía un La Paz. puentazo, un Paz ha vivido por ahí. Ah, ya. Paz ha Y vivido. hablemos un poco de culturas. Acá, por ejemplo, ¿habían indicios de los incas todavía o...? Sí había, pero ya poco pues, más lo que ha habido para allá, para Tecapa, para arriba, Para Tecapa? Pintura, por allí pues ahí ha habido, Ingenios incas, ya, construcciones. ha habido. ¿Y cómo se fueron desapareciendo? ¿Por las lluvias o las propias haciendas lo fueron derrumbando para hacer más cosas? Ya, las propias haciendas ya, por ejemplo acá también ha habido, por allá por la Lapra, Ya. sí ha habido paredes, hasta la fecha existe ahí una pared, ¿eh? Y acá vivías en Isidro en un carro, ¿cómo se iba a impoblar con la gente? ¿Quién eran los primeros que vivían? Acá, Sí, en Vío o en un carro. en Limoncarro vivía, es cuando desde que entró Reforma Agraria, pues. Claro. Empezó a impoblarse. Ahí fueron pues dueños los trabajadores, pues. En ese tiempo ya usted vino para acá a vivir. ¿Verdad? Yo vine, pues, ahí mismo agarré. Y yo he sido, oiga, así como me ve, pero he sido metidito, pues. Sí, he sido. He sido aquí secretario general. He sido aquí repartido solares. Y agarré mi solar acá abajo. Aquí, ahí viven mis hijos. Claro. Aquí al pie del local, que es de la Comisión de Regantes. Por ejemplo, ese también lo hice yo, cuando fui presidente de la Comisión de Regantes. No sé, señor presidente. 2 veces. ¿Y cómo, ya ver, hablando del manejo de la agricultura, ahora se ve creo que un poco de corrupción en ese tema de las reparticiones de agua, ¿no? ¿Cómo era antes? Cuando era cooperativa, ¿cómo se manejaba? Hay un cambio, fíjese. Claro. Ahí la hacienda manejaba, le daba la hacienda tanto y se acabó. Y ahí y la hacienda mismo sí le empleaba a repartirnos. No que nosotros, como ahora. Había ahí don Vicente Razo, salía a veces don Juan Vilches, y así se turnaban algunos años. Pero más era don Razo, Vicente Razo. Pero Vicente Rossi era del agua, Sí, ese sí nos repartía el agua. Acá, de la hacienda. pero es en Hacienda, ¿no? De parte de la hacienda, no de nosotros. Nosotros no había quien reparta. Y después se dio la reforma agraria, ahí sí ya. Claro. Ahí se agarró cualquiera, pues se nombraba a uno ya, allá había ya, como propietarios, todos ya entonces, ya bueno, había presidente. Wow. ¿Y usted cuando fue presidente, así más o menos, cómo administraban a eso del agua? No, ahí sí, yo acá era canalero. El canalero reparte el agua. Y a eso yo he repartido agua así, pero
siempre a mí me daba la hacienda. La hacienda, no, ya ha sido, después ya ha sido, después de la hacienda ya se cooperativa ya. Claro. Ellos me daban el agua. Daban tantos litros, entonces de ahí yo repartía el que. Ah, ya. Era como el jefe Sí, yo era el que repartía a la gente. ¿Y qué horas llegó a realizar siendo presidente de la Comisión de Agua? ¿Cómo? ¿Qué hora llegó a realizar siendo presidente de la comisión? ¿Qué hora? ¿Qué obras? ¿Qué horas? Ah. Puentes. Ahí está. Primerito hice el local que es De la comisión. de la comisión. Usted lo conoce. Claro. Y después la segunda vez que he sido del 2005-2007 hice 21 puentes desde la Barranca hasta Chapán. Ah, sí. Y en un año, y ahí fue en la lucha que tuve con una difuntita que ya murió, doña Elsa Salazar, que era un profesor directora aquí en la ciudad. Y esa era una jodida, pues. Pero no lo conocía de dónde pues vino, era sembrador, tenía terreno, venía siempre y lo conocimos. Entonces yo presento mi lista y gano. Entonces, como allí en la institución que éramos 7, 2 delegados, que van siempre a veces, así llamaban a la Junta de Usuarios, así que vayan a las reuniones cuando había en la Junta de Usuarios San Pedro, y había 2 delegados, y después era presidente, vicepresidente, secretario, era tesorero, subtesorero, dos habían. Pues, había un montón de puestos. Sí, en total que éramos como 7 éramos. Ah, sí. Y nos reunimos así, pero yo gané en mi lista de mí. Bueno, Y entonces la comisión de regantes de aquí de Limoncarro dirige igual desde Chafá, no, desde más arriba de Chafá. desde el río. Pues. Claro, no, pero para allá, desde... Sí. Puente Guadalupe. Ya todo Limoncarro nada más. Ah, todo Limoncarro. ¿Qué Limoncarro llega a la comisión nomás? Para allá manejo otro. ¿Otra comisión? Para allá manejo otra comisión, hay 14 comisiones. Acá Y ahí cuando usted, por ejemplo, llegó ya estaba el gallito ciego construido. todavía Todavía no estaba. Todavía estaba, desde que yo llegué, ya estaban ya para terminar. Después ya se terminó, cuando se terminó vino a inaugurar el Alan García Pérez. Ese inauguraba ese. En el 85 ya me está hablando por ahí. Sí, ya ese inauguraba. Ah, entonces, ¿y Hacienda cómo tenía agua? Es dueños del agua por el río. Eso eran los dueños. Pues. Ah, o sea, Ahí todo, ellos manejaban. pero ya no había Ahí se reservorio. repartían solamente las haciendas que eran. Sus canales. Por ejemplo, Guadalupe, Talango, arriba Talango, Quextepeque es el último. Tecapa para allá tiene su canal, sus ejes. Entre ellos ya, entre ellos se repartían. Pero no había reservorios. Nada. Tenían que calcularlo. No, tenían que calcular, no. Ya calculaban ya más o menos, pues, y otra, ya parece que había medidas, eso que se mide, pues, por litros. Claro. Y ya tiene en donde es la toma, ahí tiene su medida. Ah, entonces Hildemeister, las haciendas Tecapa, Lubrifico, no tenían como que una certeza para sembrar. Sembraban confiados que iba a llover en la sierra. Sí. Pero había harta agua para que se confíen así. Hay años de un año no hubo. No hubo. En 70 no hubo. El 70. En 70 creo que no hubo. Después- Nada, pero ni para tomar había agua. Después de reforma agraria no hubo. Después, Claro. ahí sí. Después había agüita, pues. Ajá. Pero cuando había poco, ya los sembradores que así, que se sembraba, por ejemplo, nosotros ya sembrábamos por acá pedacitos, eso le daban la hacienda. Cuando había, y si no, no me daban. Así que la hacienda eran los dueños, ellos me ordenaban todo. Era un Sí, imperio, ¿no? y ellos ya eran dueños Se dañaron de todito. y ellos eran los dueños de todo. Y ya la hacienda era. Pero después sí cambió, pues. Entró reforma agraria, cambió, pues. Hablemos después de reforma agraria. Ya. ¿Los alemanes se fueron literalmente, abandonaron todo o se quedaron algún tiempo más por acá? ¿Los hacendados? Claro, sí, los hacendados. No, se quedaron. ¿Se quedaron? Se fueron. Se fueron. Se fueron dejando todo todo. Todo. Sacarían todas sus cosas de su casa, pero más nada. Pero literalmente en reforma agraria le quitaron todo o No. le dejaron una parte para No, dijo 50 hectáreas, porque queda para los hacendados. Solo No 50. recibieron. Solamente recibió el Cerrillo. 50 hectáreas, después ninguna hacienda. Ah, se enojaron. Se enojaron. No, nada. 50 hectáreas dijo que quede para el hacendado. Pero 50 hectáreas es un montón, son 5 millones. Claro, pues es plata, pero fíjese, conocer, pues, por ejemplo, por decir, esta hacienda grandote, pues desde acá se va a Mar, Hasta la barranca. Limón Caro. Entonces, 50 hectáreas, un pedacito. Claro. Querían más. No se conformaban. No recibieron.
¿Y qué fue de su historia? ¿No tiene conocimiento? ¿Se fueron con todos sus avionetas, sus carros o dejaron sus carros y eso? No, todos dejaron. Todo dejaron. Todos dejaron. Solamente cogieron su Ah, avioneta y se sí, fueron. tenían sus carros de servicio que tenían, pues que andaban, se llevaban, pero De pues sus el propios. resto no, lo dejaron. Quedó carros, quedó máquinas, quedó volquetes, quedó máquinas trilladoras, máquinas. Las avionetas también quedaron. No, eso Con eso fueron. no lo dejaron. No lo dejaron las No. avionetas. Se fueron. Eso lo llevaron, las avionetas. En esa hora que se fueron los alemanes con sus avionetas, en ese tiempo se cerró ya, me ha dicho, la línea que era del aeropuerto para las avionetas. O todavía sigue. No, el aeropuerto de ¿Las avionetas qué era? Acá, pues. Claro, pero Eh, cuando fueron. pero Ya se fueron, ya se Se cerró, cerró. pues. Porque ya no había. Ya avionetas. no había nada, pues. ¿Y cómo fumigaban ahí? Y ahí ya era pues con ¿Con mochila? mochila. Ya entró la mochila. Ahí entró la mochila. Ya. Ahí entró la mochila, sí. Ahí pues después ya se fueron con todos, eso no lo dejaron, la avioneta, no. Esto que de lo contrario quisieron quitarnos la hacienda, diremos la cooperativa a nosotros. ¿Quiénes? Entonces, de aquí de la pista, todito para acá del campo que sembramos, todito, porque este ha sido de la hacienda de Moncarro, pues. Sino que eso, Limón Carro le dio a la gente que solicitaba, daba 6 hectáreas, 10 hectáreas, ¿Por solicitación? por solicitación. Yo pensé que habían tantos socios y se les repartía a los socios. No, O sea, es que las repartir para allá, de aquí ya se iba aparte, de la pista para acá. eso es fuerte. Eso Eso, para allá de la pista, eso sí, Eso- eso se han medido, pues ellos toditos iguales. ¿Y por qué la diferencia acá? La diferencia acá es porque la hacienda todavía dio acá, ¿Cómo? la hacienda dio, dando acá la hacienda dio ya. a la gente, porque esto no lo sembraba, No lo sembraba. ¿Por qué no lo sembraba? ¿Por el agua no había? no había, Era no alcanzaba el agua. Terreno vacío. Y como sí, terrenos vacíos, terrenos no lo sembraban, puro hierro, todo, partes así que no anivelados, nada, pues. Y es la facilidad nomás que tenían allá, ya, eso lo Con sembraban. eso se conformaban. Y se conformaban con tenían hartazo. Y otra, que acá pagaban uno el porcentaje, le pagaba el 4 o 5% de la siembra que usted sembraba, del arroz, que sacaba la hacienda. Claro. Ellos se llevaban parte, pero vino una ley de que el que ha pagado 10 años ya es dueño. Y nosotros fuimos organizados, tuvimos una asociación y tuvimos un abogado. Caramba, lo luchamos y ganamos, por eso nos quedamos, y no, esto todo fuera de la cooperativa. Se hubieran repartido igual los de allá. Sí, claro. Me ha dicho que Nos fueron- quitaba para nosotros nos quitaban. Entonces, ya definimos los límites que eran de la hacienda a lo largo, pero a lo ancho, ¿hasta dónde daba? ¿Hasta la laguna que se le conoce o cómo? De lo que es la hacienda, Claro, el es terreno. de la pista para allá, pues. Y para acá no hay Para que acá ya no es pues nacido de la hacienda. Ha sido los terrenos, pero no lo ha sembrado él, pues lo ha sembrado gente particular, ¿sabes? No, pero sí era, ¿no? Si era pues, Ya. sino que no lo ha sembrado. Y lo solicitaban, daban, y como le pagaban, y pues Claro. venía pues. Y ya, de la pista para allá lo arrendaba, ¿no? Pero Sí. ¿hasta dónde terminaba? Hasta Todo lo que es lo que es Limón Carro. la, ¿Dónde termina el campo laguna que es la laguna. Sí. Ya, porque mi abuelo que se llamaba Sergio Esteves, Ramírez Esteves, perdón, también sembraba, pero me decían que no pertenecía a la hacienda, sino que él sembraba individual. Acá pues. Sí, pues, ¿Qué se llamaba? Ramírez Esteves, Mm, sí, pues, él sembraba aquí en la laguna. sí, en la laguna. Sí, bueno. Entonces por eso era. Ahí Sí, cuadra. pues, no, la hacienda no, como dice el dicho no, ellos no entraron porque fue terrenos feos, pues no estaba arreglado. Claro. Y de acá era terrenos, pues ya que sembraban, y estos no, pues. Y donde que solicitaban la gente de fuera, particulares, y les daban, pero que paguen. Sí. Terrenos, Como lo arrendarían, algo así. Lo arrendarían por eso. le pagaban en grano, la cuarta lo llaman de 5 sacos, 4 sacos, ¿no? Y así nos sacaban, pues, sacaban camionadas de arroz. Solicitaba, entonces, sí, como he dicho. Sí, Es como si Si yo hubiera le diera el arrendado. ¿Cómo? préstame ¿Cómo? 5 hectáreas para sembrar, sí, lo cual le daba el 5% del sí, sembrado. sí, así es, Ya. y así era. Y así ellos entraban y sacaban sus máquinas, metían. Y Ellos cosechaban. ellos entraban sus máquinas, y ahí mismo su camión. Ah, Ellos trillaban y terminaban ahí mismo. ¿Y ustedes cómo trillaban? Ustedes. En máquinas ellos daban, pero pagaban, pues. Ya se va. Les daban en arroz.
Claro, claro. Los seres humanos, ellos agarraban esto, Lo calculaban. Sí, pues, ellos no, por eso que no dejaban acá a nadie entrar, porque prohibían aquí, no querían nadie, nadie. Había 3 casitas, abajo de Don Gamboa, acá en el centro donde están los tanques del agua, Ya. de Don, es decir, Tanta. Arriba, al último, de contra del sembrado, ya, era Doña Clarisa, nada más, nadie más se 3 metía. casitas. 3 casitas. Yo me vino, le digo a solicitar, me dijo, bueno, ¿y dónde vives en la cuchilla? ¿Tienes tu casa? Sí, pero no es mío, le dije, tengo arrendado. No, arréndalo ahí nomás. Y si no, pide por ahí un sitio que te den. Yo te doy material, sí, pero sitio para que vivas acá, no. No hay a dónde. No, Querían aprovechar todo el terreno para siempre. no me dieron, no quiso el hacendado. No me dio. Claro. Pero, ¿y ustedes hablaban directamente con el hacendado o tenía un representante? Ahí eran los empleados. Ah, ya, porque Los usted, medios de los empleados eran. usted nunca habló con hacendado. Con el mismo, no. Ah. Raro será. Pero, ¿alguna vez lo vio? Claro, Sí lo vio. claro. ¿Cómo era? Altos, Altos. colorados, Gringos. Gringos. ¿Y su vestimenta de ellos? de color beige, Beige. casi beige nomás. Ternos. Sí, casi como los cachacos. Ah, ya. Beige era eso. Eran Todos sombreros, se ponían sombreros blancos, pues salían hacia al campo a veces. a veces salían. Sí, Ah, entonces, Sí, pero su sabían. familia de ellos no. sí, salían a veces. A veces. Pero casualidad, pues, ¿Y en qué salían? ¿En A caballos? caballo. A caballos. sí, Ah. caballos salían. Ellos tenían su propio, tenían ganado, si no se explicó, pero Sí, también tenían todos caballos y tenían. eso. Sí, todos tenían. ¿No ve que sus empleados andaban a caballo, pues? Llegaban. Todos sus caporales en el campo. Había caporales, por ejemplo, del algodón, había caporales del sorgo, sí, sorgo también han sembrado, pues, sorgo industrial, también han sembrado, acá en el Palmo. Había de todos, sí, sus caporales les daban sus caballos para que vayan. Y después arriba está la hacienda de Chabán, y puso ya su casa, puso su plataforma ahí, su hacienda. Ah, tenían varias. Ya, entonces. sí, ahí ya no. Y para terminar, a ver, ya casi, vamos. Los pueblitos, ¿usted dice que vivía primero en Chepén o en Jequetepeque, creo que vivía primero? Sí, Jequeteque. Ahí cómo era el pueblito, ¿ya estaba ya una casita que otra o todavía? Ya, pueblito era ya, pero no pues, grande, chiquito. sí. Chiquito. Sí. ¿Y el de Chepén cómo lo recuerda? Oh, ese pueblo estaba botado para arriba de la calle Progreso. ¿Botado? Botado, Cerro. cero. Botado eso. Yo casualmente, allá había una casita pura arena. Allí había un brujo. ¿Un brujo? Sí, había un brujo que me fío. Que pues se llamaba Eloy. ¿Eloy? Sí. Eloy Bautista, creo que era. Ah, ya. Él Años, era- ¿ah? Y ya me fui. Yo, él estaba en la arena, pues estaba para el resto acá en la arena, arriba de la arena, él solito estaba ahí. Después se iba en el mercado que hay arriba en la parte alta, ahí no había nada, Ah, sí. nada había, todo, sí. Todo era descampado. Arena, Y la iglesia, eso ya existía, creo, ¿no? Sí, existía, pero la parte baja. Claro, su placita y Sí, todo eso. es parte baja, pero para arriba no había nada. Mercado es que hay arriba, mercadazo no ha habido, eso no ha habido. No. Después se ha poblado por lindazo. Bueno. Empieza, digo, no agarrar ahí, fíjese. Hay un señor agarró una cuadra, Una cuadra. Completa. completito una cuadra, medio una cuadra. Yo no sé, existirá todo el... ¿Qué será? Y al tema de la ciudad más grande, como por ejemplo a Trujillo, más acá, no, Paiján, eso, o Pacasmayo, ¿había ido? ¿Usted? Pacasmayo, por ejemplo. Pacasmay, sí. ¿Y cómo era el puerto? El puerto, Pacasmay, de lo contrario, no le digo, trabajamos en el restaurante. era más significado, era más elegante o Sí, ahí había casas de madera. de madera. Sí, Ah, ya. ahí había casas de madera altas. Porque ahí era un ingenio, creo, por su muelle. Sí, tenía, claro. ¿no? Ha habido un ingenio ahí. Ha habido ahí un ingenio. Hoy ya no hay nada. No, pues. Había un ingenio, pero no recuerdo. No me acuerdo qué se llamaba el dueño. O sea, había un ingenio ahí en el pueblo, pero ahora ya no hay nada. Ah, o sea, eso también era como que una tipo finca, hacienda, sí, Pacasmayo. sí, pues, claro. A su alrededor, es decir, ya Pacasmayo ya no, pues, era un puerto ya No. fuerte, un pueblo, pero más chico, pues así, ¿no? Hoy ya se ha dado, pero andaba hasta eso, todo. Está la pista por ahí, hay un que sube. Ya no. Ya es. Entonces, señor Terán, ¿a dónde es que nos vamos más de noche quizás? Usted es una persona que ha vivido un montón de historias, un montón de años por aquí también desde Hacienda, dice que ha trabajado, Y bastante tiempo. desde ganar a un sol diario, con Sí. día y noche trabajando, varias anécdotas, ¿no? Ver a los alemanes a veces de vez en cuando con sus gorros, sus trajes,
sufrir un montón de daños por los caporales que eran bien estrictos, antes no respetaban, dice usted, ¿no? Ajá. Y pasaron un montón de anécdotas como nos cuenta de los brujos, de los duendes, Sí, de sí, los sí. fantasmas. Los diablos. Y eso me ha sucedido a mí, ni siquiera para decir, me han contado. Claro, A mí, oiga. claro, de ver el ingenio millonario arrocero que se vivía acá por los alemanes, ¿no? Que te ha sido un genio, pero el mejor de todo Egipto. Claro. Y con toda su experiencia, usted acá, mi compañero, con toda su experiencia, todas sus vivencias, todos sus valores, todo su sufrimiento que ha pasado, ¿Qué mensaje le daría a la nueva generación de la comunidad? a los nuevos jóvenes, A los a los nuevos jóvenes. adolescentes, Bueno, el comportamiento, hermano Jesús. Eso es lo que es de la persona. el comportamiento. El comportamiento que sea personas, claro, respetuosas en todo. Y eso vale la persona donde vaya. Ser uno responsables, ser honrados, ser serviciales en cualquier cosa que se trata de algún mandadito, cualquier cosa que se pueda. Oiga, yo me he ganado, hermanos, 3,5 hectáreas de haciendo. Piénselo. Si no, ¿cómo ya estuviera muerto, hermano? Yo ya no puedo trabajar, Claro. ya no puedo. ¿Tiene 98 años? 96. 96 años. Ya no puedo trabajar, ya. Gracias a Dios que todavía camino, estoy, diremos, en estas, Claro, y para tener esa memoria, inclusive de acordarse todo. ya tengo años, y que ya, Usted es proveniente entonces de la Sierra San Paulina, ¿no? sí, San Pablo. sí, San Pablo. Murió mi mamá, mi papá, yo no le consigo a mi papá. Mi mamá sí me dejó de 13 años. 3 años. ¿Con su mamá vino acá o solo...? No, mi mamá murió, por eso vine. Si no, no venía capaz. Murió mi mamá, nos quedamos 3 nomás. ¿Y ustedes bajaron? 3 hijos, que fuimos hombres nomás. Quedó mi hermano el Arturo y mi hermano el Rogelio y yo, Gerardo. Y murió mi hermanito, el menor, fue el que murió, y mi hermano Arturo ha sido el mayor. Él se fue por vago allá muerto también. Yo me quedé hasta ahorita todavía yo el único. Yo no tengo hermanos ni hermanas, nada. Nada de nadie, por eso que vale la pena el único, como lo vuelvo a repetir, ser una persona que lo consideren, que pueda vivir donde sea, por su propia persona, que es como respetuoso y responsable en cualquier cosa, es la que vale donde vaya usted. Claro. Yo a mí, oiga, donde mi hijo me estima más que a su hijo, yo no le puedo tocar un sol, no le puedo tocar una aguja, yo soy hasta ahora acá, no agarro nada. Claro, se dice que el respeto vale mucho más que las riquezas, ¿no? Más que la riqueza. Del respeto viene esto todo. Mire, como vuelvo a repetir yo, ¿por qué he hecho todo lo que he hecho? Y he hecho, son 10 hectáreas de dado a mis hijos. ¿Y yo de dónde? ¿De jornal? No, sino por mi propia persona que he podido ser he pensado para poder uno vivir, ser respetuoso y ser honrado y ser responsable, hermanos. Responsable, porque si no es usted, no es responsable, ¿cómo lo dejan en esta casa? No lo dejan. Si usted no es honrado, no lo dejan. Es que, pero yo he tenido esa facilidad, por eso el japonés, cuando trabajé en Pacasmayo en un restaurante, me quiso llevar a Japón, me siguió hasta Jequitepec. Nos vamos, Gerardo me dijo, ya, esta semana llega mi carro, te hago conocer todo el Perú, me dijo, y nos vamos. Y a mí me daba sus llaves de sus cajas. Su hijo tenía un joven así como él, estudiando en San Pedro, y nunca me daba. No me daba. No, me daba sus llaves. A mí me daba. Yo, hermanos, eso sí, le hablo con riqueza, donde quiera, y podido vivir feliz, oiga, y mi facilidad. Me fui a la montaña, y ahí un señor ya me estaba rozando 2 hectáreas para regalarme, y ya estaba para apoyarme, para comprar una huerta, una finca de café, que dio 330 quintales, y ya estaba ahí, que como padre ya me veía, y como hermanos todavía hay muchachos, todavía estaba de 40 años. Una gran historia. Bueno, señor Terán, ya no, quizás en otra oportunidad, porque ya se hace un poco tarde, le podemos aprovechar más de esta historia enriquecedora que tiene usted. Ajá. Agradecerle por el tiempo, por las experiencias, por los años resumidos en unos minutos, años de una gran historia, la verdad, de pasar a ser cuidador de vacas, de acá jornalero, de tener a más de 10 hectáreas, una gran historia. Muchas gracias, señor. Me gusta también. Muchas gracias. Bueno, y ahí está la historia de un poblador que ha luchado mucho por estar en donde está, por ser quien es,
como dijo, el respeto vale mucho más que cualquier riqueza. Por supuesto. Y la historia que él nos cuenta del Limoncarro, de cómo era desde tiempos de hacienda, posterior a ello, de reforma agraria cooperativa, tiene un gran valor que no se puede comprar con nada, ni con dinero, ni con nada. Muchas gracias, señor Gerardo. Tan diferente. Limoncarro, tierra de grandes enseñanzas, de grandes legados para recordar, de una historia única y original. De cierto decía el señor Terán, fueron épocas en las que la producción de las haciendas era muy exponencial, pero quizás la vida no era tan justa. Sin embargo, los recuerdos siempre quedarán impregnados para nosotros, en nuestras mentes y en nuestra sangre. Casa Hacienda Limoncarro nos deja la reflexión de que un imperio puede venirse abajo de la noche a la mañana. Les quitaron absolutamente todo a los llamados gringos, una vida y millones de terrenos. Pero ello permitió la libertad de nuestras familias ante la esclavitud que expresaba el señor Gerardo Terán, y gracias a todo ello somos quienes somos y estamos donde estamos.